Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. El Señor te bendiga, hermano. Vamos a ver el tema del día de hoy, la gracia que transforma. Y para esto, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, donde nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. La gracia, pues, es que Dios decide bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Así se manifiesta su bondad para la humanidad. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús que Él hizo por la humanidad. En Juan, capítulo 1, 14 al 17, nos dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, gracia es un don gratuito e inmerecido, concedido por Dios a través del sacrificio y la sangre derramada de su Hijo Jesucristo, con el objetivo de tener una diferente manera de vivir, de ser libres del pecado, vivir bajo sus mandamientos y ser transformados en nuestra manera de pensar. Reflexionemos un momento sobre esto. ¿Qué significa la gracia de Dios para nosotros? ¿Qué significa la gracia de Dios para usted? Significa perdón, compasión, que Dios entiende que soy débil y pecador. Muchas personas creen que la gracia de Dios es solamente el perdón inmerecido de Dios. Para estas personas, la gracia de Dios les perdona cualquier pecado que cometan. Su pensamiento es de la siguiente forma: puedo vivir de la manera que yo quiera vivir, puedo hacer lo que me gusta y lo que me haga feliz, y si peco, lo único que tengo que hacer es pedir perdón a Dios. Dicen tener una religión y profesan creer en Dios, pero viven sin cuidado de guardar sus mandamientos, sin obedecer su palabra y sin permitir que la gracia de Dios por medio de Jesús haga su obra transformadora en sus vidas. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Leamos ahora la Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Qué te parece? El pensar que la gracia de Dios nos permite vivir como se nos venga en gana y pecar deliberadamente es una terrible equivocación, y además es negar la obra redentora de Jesucristo, quien precisamente pues vino para librarnos de nuestra pasada manera de vivir.
En el libro de Efesios capítulo 4, 20 al 32 nos dice así: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gracia de Dios por medio de Jesús requiere dejar los hábitos, las actitudes, la terquedad y pecado en el que vivíamos antes de recibir la gracia. Es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra alma cada día, cambiándonos un poco más a la imagen de Dios, por medio del consejo de su palabra y la obediencia a la palabra de Dios. Romanos 6, 1 al 8 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del versículo 1? ¿Debemos seguir pecando deliberadamente para que la gracia de Dios sea más grande para nosotros? La respuesta de la Biblia es: en ninguna manera. De modo que no debemos pensar que la gracia de Dios es solamente para estar perdonando a todo aquel que viviera en pecado o que comete pecado continuamente. Entonces, ¿cuál es el significado real de la gracia? Traduciendo del hebreo al griego, gracia, hermano, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Sí, hermano, ¿puedes ahora darte cuenta de lo que realmente significa la gracia? Es el amor, la santidad y la verdad de Dios actuando en el corazón del hombre y produciendo un cambio que se puede ver, que sea visible para todas las personas a su alrededor, de que Cristo vive en ti. Efesios 2, 8 al 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fuimos creados para vivir en pecado, ni para andar en las tinieblas, tampoco para vivir sin propósito y sin sentido, solo esperando lo que traerá el día de mañana. No, queridos hermanos, eso no. El apóstol Pablo nos dice que fuimos creados para lo bueno, fuimos creados para el bien, y que Dios en su gran amor y misericordia tiene preparado un plan
y un propósito para cada uno de nosotros. Y solo si dejamos de que la gracia cumpla su obra transformadora en nuestras vidas, ese propósito se cumplirá. Veamos una última cita de la Biblia, 2 Corintios, capítulo 6, versículos 1 de la parte B al versículo 2. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo de la gracia, hermano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de pedir perdón y permitir al Espíritu Santo cambiar nuestra vida. Vamos a hacer una oración, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia que transforma. Gracias porque somos salvos por medio de la fe. Y esto es un regalo, Señor, tuyo. No es por obras, para que nadie tome gloria propia, Señor. Y sabemos, Señor, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, Padre. Hoy te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, vivir en esas buenas obras. Si alguno de nosotros estamos batallando, tenemos algunos problemas y no hemos podido vivir en buenas obras, ayúdanos hoy para que podamos hacerlo. Perdona nuestra vida, Señor, y que la gracia de Dios llegue por medio de la fe a nuestros corazones. Nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestra vida y queremos vivir de acuerdo a ese don gratuito e inmerecido por Dios, que es un regalo para nosotros. Y tenemos, Señor, queremos tener una manera diferente de vivir, queremos ser libres de todo pecado, vivir bajo tus mandamientos y ser transformados de nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús ponemos en manos tuyas nuestra vida, Señor, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú seas cambiando nuestro ser, todo nuestro interior. Ayúdanos para que tú seas obrando en cada alma de cada uno de mis hermanos, cambiándonos un poco más a la imagen de Dios y poder, Señor, ser mejores a través del consejo de tu palabra y de la obediencia a ella. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias te damos hoy. Hasta luego, hermano. El Señor te bendiga. Dios contigo. Sigue adelante buscando al Señor. Dios te bendiga.